se nos dice que la sucesión de término general a sub n es aritmética y que su diferencia es d. Fíjate, nos piden la suma de los 13 primeros términos de la sucesión, sabiendo que el primero es 4 y que la diferencia es 2. Vamos allá. Fíjate, la suma de los 13 primeros términos es primer término más decimotercer término dividido por 2 y multiplicado por el número de términos que sumamos. Así las cosas, fíjate, a sub 1 tal cual lo tienes aquí, a sub 1 es conocido, pero no así a sub 13. En cualquier caso, viniendo aquí y sustituyendo n por 13, resulta que a sub 13 es a sub 1 más 13 menos 1 por la diferencia. A sub 1 es 4, aquí está, la diferencia es 2, aquí está, y al hacer esta operación resulta que la suma de los 13 primeros términos es 208. Vamos ahora con el segundo apartado. Fíjate, se nos pide la suma de los 15 primeros términos de nuestra sucesión aritmética, sabiendo que el término quinceavo, el último término que sumamos es 25 y que la diferencia es 2. Vamos allá. La suma de los 15 primeros términos es primer término más término quinceavo dividido por 2 y multiplicado por el número de términos que sumamos. Fíjate ahora, a sub 15 lo conocemos, pero no así a sub 1. No obstante, sabemos que a sub 15 es a sub 1 más 15 menos 1 por la diferencia. En definitiva, a sub 15, que es 25, es igual a a sub 1 más 14 por la diferencia, que es 2. A partir de esta ecuación, trivialmente resulta que el primer término es menos 3. Y así, a sub 1 es menos 3, a sub 15 es 25, el número de términos que sumamos es 15 y resulta que la suma es 165. Vamos con el tercer caso. Fíjate, nos dicen que el duodécimo término de nuestra sucesión aritmética es 18 y que la diferencia es 3. Se nos pide la suma de los 20 primeros términos de la sucesión. Dicha suma es, fíjate, primer término más término vigésimo dividido por 2 y multiplicado por el número de términos que vamos a sumar, los 20 primeros. Observa que no conocemos ni el primer término ni el vigésimo, pero tenemos información suficiente para determinar a sub 1 y a sub 20. Sabiendo que a sub 12 es 18 y que d es 3, trivialmente vamos a determinar a sub 1 y a sub 20. Fíjate, a partir de aquí resulta evidente que a sub 12 es igual a sub 1 más 12 menos 1 por d. Y ahora bien, a sub 12 es 18, d es 3. A partir de esta ecuación se deduce trivialmente que el primer término es menos 15. Fíjate bien, si vienes aquí y haces n igual 20 y j igual 12, resulta que a sub 20 es igual a sub 12 más 20 menos 12 por la diferencia. A sub 12 lo conocemos, es 18, la diferencia la conocemos, es 3, resultando así que el vigésimo término de nuestra sucesión es el número 42. Por tanto, la suma de los 20 primeros términos es
primer término más vigésimo término dividido por 2 y multiplicado por el número de términos que sumamos. Resulta 270. Vamos por fin con el cuarto caso. Nos dicen que el primer término de nuestra sucesión aritmética, el primer término es 2, que la diferencia es 6 y que la suma de los k primeros sumandos, es 70. Con esta información se nos pide que determinemos el valor de k. Vamos allá. La suma de los k primeros términos es primer término más término késimo dividido por 2 por el número de términos que sumamos. El valor de a sub k es a sub 1 más k menos 1 por d. Fíjate que a sub 1 lo conocemos y también d. A sub 1 es 2, aquí está, y d es 6. Si simplificas aquí, trivialmente obtienes este ladrillo que es la suma de los k primeros términos de nuestra sucesión aritmética, y nos dice el enunciado que esa suma es 70. Obtenemos así una preciosa ecuación de segundo grado. Si te molestas en ello, puedes comprobar que una de sus soluciones es el número 5, que es un número natural. La otra solución no corresponde a un número natural y por tanto debe eliminarse, no debe tenerse en cuenta. Por lo demás, solo queda decir que este ejercicio tiene categoría SSLF. Suicídate si lo fallas. Y suicídate pensando en los demás, es decir, no lo dejes todo manchado de sangre que luego habrá que limpiar. Entiende que todo se reduce a tener claro esto y saber esta formulita.